Bienvenidos un día más a mi canal. En el anterior capítulo veíamos las cruces de las órdenes militares, Alcántara, Calatrava, Montesa, pero hay otros escudos con otro tipo de cruces. Nos referimos a las de la Inquisición y Santo Domingo. La Inquisición fue un tribunal eclesiástico que se creó en España en el año 1478 por los reyes católicos y pervivió hasta el año 1834, en la época de Isabel II, en que fue abolido. ¿Por qué se creó el Tribunal de la Inquisición en España? Porque el clima de violencia y tensión en un momento dado fue muy alto. Durante la Edad Media, en España convivían con aparente tolerancia musulmanes, judíos y cristianos, pero a mitad del siglo XIV llegó la peste negra que diezmó la población de Europa, después las guerras y las hambrunas. La gente no podía comprender lo que pasaba. Desde la Iglesia se exhortaba y se decía que era un castigo divino a los pecados. De ahí que el odio se volviera contra el pueblo deicida por excelencia, es decir, los judíos, y comenzaron en Europa matanzas que llegaron hasta España. Ante el temor, los judíos españoles se convirtieron en masa, y siempre se dudó de que estas conversiones fueran sinceras. Se creía que en privado ellos mantenían su religión y sus ritos. De esta forma, y para controlar a los conversos o falsos conversos, se creó el Tribunal de la Inquisición. En el año 1492 los judíos fueron expulsados, pero el tribunal todavía pervivió más de 300 años. ¿Qué ocurrió después? Pues que cambiaron las funciones y la Inquisición se dedicó a fijar la ortodoxia, a determinar cualquier grado de herejía, a perseguir a protestantes, luteranos, calvinistas, a fijar los libros prohibidos, a perseguir también todo lo que se apartara de la moral cristiana, adulterio, homosexualidad, perseguir la superstición, la brujería y otras funciones como por ejemplo determinar la limpieza de sangre de algunas personas que querían optar a cargos públicos. El escudo de la Inquisición es fácilmente reconocible porque tiene unos símbolos fijos. Por ejemplo, en el centro siempre aparece una cruz. Al lado derecho o bien la rama de olivo o la palma, que significa el perdón para los arrepentidos, y al lado izquierdo la espada, que es el castigo y la persecución a los herejes. El de Chinchilla tiene una característica especial, y es que bajo uno de los brazos de la cruz aparece la cruz de Santo Domingo. ¿Por qué? Pues porque los dominicos, como eran expertos predicadores, fueron los encargados por el Papa Gregorio IX en 1223 de estar al frente de la Inquisición en Europa. El Tribunal de la Inquisición estaba compuesto por muchos miembros. A su cabeza estaba el Inquisidor General, nombrado por los reyes, y después una serie de alguaciles, consultores, juristas, fiscales, teólogos. Los miembros de la Inquisición podían incluir el símbolo en sus escudos o bien. Los familiares de la Inquisición se llaman así porque en un principio acompañaban al inquisidor, lo protegían, ejecutaban sus órdenes y venía a ser como parte de su familia. Con el tiempo esta figura se consideró muy útil en los medios rurales y así aparecieron en los concejos una serie de personas que eran confidentes de la Inquisición. Su misión era espiar y denunciar a sus convecinos. Chinchilla dependía del Tribunal de la Inquisición de Murcia, que comenzó a funcionar en el año 1488. Parece que ya en 1489 hubo una quema de herejes en Chinchilla. Los escudos de la Inquisición son dos, el de la calle Baja de Espacio número 4, en el que vemos los símbolos característicos. En el centro la cruz, sobre dos coronas en alusión al escudo de la ciudad de Murcia, donde se hallaba el tribunal. A la derecha la rama de olivo, a su izquierda la cruz flordelisada de Santo Domingo y bajo ella la espada. Se timbra con corona real porque la Inquisición española siempre estuvo bajo el control de los reyes. Junto a este escudo aparece el de los Barrionuevo o Barnuevo, sin que nada indique qué relación existe entre ellos, porque el de los Barrionuevo es más antiguo, carece de adornos exteriores y no lleva yelmo. Se puede datar a finales del siglo XV o principios del XVI. Sin embargo, el de la Inquisición, por los adornos florales que lo rodean y la rocalla, parece del siglo XVIII. Creemos que ambos escudos están reubicados sobre la puerta principal, compuesta por un arco de medio punto con anchas dovelas.
Estos Barrio Nuevo llegaron a Chinchilla a mitad del siglo XV, junto al marqués don Juan Pacheco. En un primer momento usaron como apellido Soriano o Sánchez Soriano, para resaltar el origen y cualidad de su familia, que se tenía por ser la fundadora de un nuevo barrio, de ahí Barrio Nuevo, en la antigua Numancia, en aquel momento Soria. Pertenecían, por tanto, a los 12 linajes fundadores de aquella ciudad. Con este dato demostraban su antigüedad, que remontaban a los godos. El primero que se estableció en Chinchilla fue Juan Sánchez Soriano o Juan Barnuevo en 1450 y se casó con Juana García. A este le fue concedida la hidalguía por el rey Juan II en 1441. Todos los datos constan en el pleito de hidalguía que inició Clemente Barnuevo en 1535 y terminó en 1585 con la ejecutoria de hidalguía que vemos en la imagen, aunque en este caso el pintor se tomó la licencia de variar los colores. El escudo auténtico se puede describir así: cuartelado primero y cuarto, en campo gules un castillo de oro, y segundo y tercero, en campo azur, una cruz de Calatrava hueca de oro. Aunque a veces veremos las cruces y los castillos intercambiando colores y posiciones. El segundo escudo, que contiene el emblema de la Inquisición, se encuentra en la calle del Arco de la Plaza número 2. Se trata de un escudo que se apoya en una cornisa sobre dos ménsulas y una moldura lo recorre y enmarca. Los adornos externos de rocalla, roleos y el yelmo empenachado de hidalgo con 3 rejillas lo sitúan en el siglo XVIII. Presenta 5 particiones. En la inferior vemos la cruz acompañada de la palma y la espada, símbolos de la Inquisición. Está acolado de otra cruz que, aunque no tiene color, pensamos que sería la de Calatrava. Los 4 cuarteles se dividen a su vez en otras tantas particiones, lo que demuestra que el dueño del blasón es un hidalgo de rancio abolengo, emparentado con los Núñez Flores, como indica el segundo. Pero nos queda por identificar el primer cuartel, que no pertenece a los López del Castillo, como consta en algunos folletos. La casa de 2 cuerpos se puede datar también en el siglo XVIII. Es de destacar la ubicación del escudo entre 2 grandes balcones sostenidos y realzados por unas ménsulas que junto a la ventana inferior forman un triángulo bien ordenado. Los balcones eran en Chinchilla un signo de distinción. La iglesia y los hidalgos más prestigiosos poseían balcón en la plaza para ver y ser vistos. El balcón permitía ser testigo o participar en las celebraciones civiles o religiosas, pero además establecía inconscientemente la jerarquía social: los que mandan arriba, los que obedecen abajo. Por eso la puerta de entrada cede el protagonismo a los grandes vanos y está desplazada del eje central, casi oculta por las construcciones colindantes, cercana al arco que en recodo se comunica con otra calle. La fachada, muy sencilla, se compone de 2 cuerpos. Un vano adintelado cobija la puerta de entrada, flanqueada por pilastras sobre zócalos que recorren la portada y remata en cornisa volada sobre la que descansan 3 figuras geométricas. Ahora nos vamos a la casa de la calle San Blas número 7, conocida como el Palacio Barnuevo o de San Jorge. Se suele decir que sus escudos son de Barnuevo y Reina, pero este último dato no es cierto. Casi nadie repara en que la cornisa de la fachada lleva el nombre de su dueño, don Fernando de Angulo. ¿Y eso por qué? Pues porque mencionar a don Fernando hace que no nos coincida el apellido con los escudos que todos conocemos, que son los de Barnuevo y Reina. La culpa la tiene la modificación de la fachada, y es que en origen la cornisa y el entablamento era continuo y se podía leer la palabra que falta, el segundo apellido, que es Barnuevo. En algún momento, quizá del siglo XIX, pues las fotografías del siglo XX nos muestran la fachada igual, alguien pensó en abrir un balcón y para que cupiera no tuvo más remedio que sacrificar parte de la fachada. Con ello mutiló la cornisa y la cartela. El frontal nos indica que la casa se construyó en 1723, pero era más antigua. Pertenecía a un antiguo vínculo, el vínculo de la Losilla, y fue un regalo de boda de don Fernando Barnuevo, que se casó en 1649 con doña Mariana Pérez de los Cobos, hija de un importante linaje murciano. El matrimonio solo tuvo una hija, Josefa Barnuevo Haro, que se casó con Pedro Angulo Peralta Vascolides, un hidalgo proveniente de Peñas de San Pedro.
Ellos fueron los padres de Fernando Angulo Barnuevo, quien reformó la casa en 1723 y colocó sus armas fusionando las figuras. La casa fue habitada hasta principios del siglo XX. Después, y tras años de abandono, fue ofrecida al ayuntamiento, pero este rehusó hacerse cargo al no poder rehabilitarla, y así salió en convocatoria pública, interesándose por ella la Asociación Cultural Nueva Acrópolis, quien tiene cedida su propiedad desde el año 1985. La fachada es de estilo barroco y se compone de dos cuerpos. En el inferior destaca la puerta dintelada, flanqueada por pilastras cajeadas que terminan en cornisas con remate de pináculos. El dintel de la puerta lo conforman sillares almohadillados sobre los que destacan 3 cartelas de rollo en las esquinas y en la clave de mayor tamaño. En el segundo cuerpo se desarrolla el mismo esquema pero con menor tamaño. Los escudos son cuadrangulares, con boca redonda y enmarcados por una profusa decoración vegetal, racimos de uva, roleos, hojas de acanto y en las esquinas superiores 2 cabezas de niños. El escudo de la izquierda, según miramos la fotografía, presenta la fusión de las armas de los Barnuevo, que ya conocemos, las cruces de Calatrava y los castillos, pero en primer lugar lo que vemos es un castillo sobre ondas de mar, 5 roeles y una espada con la punta en alto, armas que no son de los Reina, pues estos tienen 6 y la espada con la punta hacia abajo. Si viéramos en color el escudo de los Angulo, estos círculos estarían partidos combinando los colores verde y blanco, sínople y plata. Estas son las armas del linaje que, según ellos, descendían del valle de Angulo. Otros caballeros de la misma familia acrecentaron las armas añadiendo un castillo y empinado a su muro un grifo con una espada, elementos que con más o menos libertad se combinan en los escudos de la casa. Por último, y para finalizar este capítulo, debemos mencionar la casa colindante, mucho más sencilla, pero también del siglo XVIII. En el año 1796 tenemos documentado que la habitaba don Pedro López de Arrieta. Estos López de Arrieta procedían de San Clemente y llegaron a Chinchilla, donde se asentaron y ocuparon cargos de prestigio, regidores, diputados del Real Pósito o bien abogado de los Reales Consejos, como era don Pedro. Del escudo poco podemos comentar, dado el grado de deterioro de la piedra, tan solo que está acuartelado, rodeado de hojas, rocalla y timbrado de yelmo de hidalgo del que apenas se aprecia nada.